por ti. Y a gritos por ti, yo tengo sed. Adoren unos minutos en tu espacio. Adoren unos minutos y prepare su corazón para recibir esta palabra. Adoren unos minutos y díganle gracias, Señor, en esta mañana. Sacia mi sed, Señor. Sacia mi sed en esta mañana, Señor. Sacia mi sed en esta mañana. Sacia mi sed, Señor. Gracias. Amén, Señor. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Yo voy a compartirles una palabra en esta mañana. Una palabra que Dios puso en mi corazón esta semana. Pero que todos estén preparados para recibir esta palabra. Es una palabra ofensiva. Sí, que ofende el corazón y el espíritu religioso. Es una palabra desafiante. Es una palabra que no sé si todos los que están en ese lugar van a estar dispuestos a recibirla. Espero que sí, porque es una palabra que seguramente va a transformar tu corazón. Dos cosas antes de compartir esta palabra. La hermana Jacqueline Espinosa, que después se lo voy a presentar bien. Ella está de viaje en Chile, ¿cierto, hermana? ¿Está en Chile? Todavía no volvió. Ella está en Chile, ella pertenece a un grupo que se llama Kairos, ¿sí? Es un grupo de danza. Ella está trabajando en ese grupo, es parte de nuestra congregación, de nuestra hija espiritual. Aquí la hemos adoptado a Jackie. Así que ella está ahora de viaje, está en Chile, ¿sí? Antes de irse la llamamos por teléfono para contarle de que estaban todavía el terremoto y todo ahí. Le dije si estaba segura de ir. Dijo, no, a donde vamos no nos llegan los terremotos. Así que bueno, ahí estamos orando por ella también. Ella está bendiciendo en nombre del Señor, están trabajando en el grupo Kairos. Sí, para nosotros es una bendición. Seguramente cuando venga la semana que viene, el domingo, nos va a contar un poquito a ver cómo le fue el viaje. Amén, pero estamos orando por ella. Yo sé que nos estamos conociendo, esta es una familia nueva. Nos estamos conociendo, es como, viste, a la prima que nos ves desde chiquita y después te cae con los hijos y con el marido. Viste, que vos lo ves. Lo primero no la reconocí a tu prima porque viste, se ensanchó el sitio de su tienda. Entonces, vos la conocés y yo decía, estás igual. Viste, vos no la quería ofender. No decía, ¿qué te pasó? No, decía, estás igual. Yo cuando veo a alguien que no veo hace mucho y me dice, estás igual, lo miro y le digo, no me mientas más, por favor. Estoy más joven que antes, seguramente. Pero estamos orando por Jackie también. Gloria a Dios, tenemos la bendición de que nuestra casa sea una casa donde tenemos personas que bendicen en otros lugares, ¿sí? Que viajamos mucho, que exaltamos el nombre del Señor en otros lugares. Nosotros todos los domingos tenemos dos reuniones, estamos acá y estamos en Luján. Hoy tenemos una reunión con el grupo de adoradores, estamos yendo a Moreno, estamos inaugurando el CCM en Moreno que empieza la semana que viene. Así que tenemos una reunión allá, vamos a estar ministrando y vamos a estar compartiendo la palabra. Así que estamos sirviendo con todo el Señor. Mi mensaje en esta mañana se titula Religiosamente Incorrecto. Cuando Dios me habla de esta semana, tenía una preocupación en mi corazón. Decía, ¿qué voy a predicar, Señor? Si es por mensaje, tengo un montón de mensajes ahí guardados en mi computador. Pero decía, Señor, yo quiero traer una palabra que pueda traer refresco a la iglesia. Y que tenga, noción, la gente pueda tener noción de a dónde es que nosotros vamos. Que esta no es una iglesia sin misión. Nosotros tenemos misión, sabemos a dónde vamos. Sabemos qué es lo que Dios nos llamó a hacer, así que lo tenemos claro. Entonces tengo que compartir y Dios me desafió con esta palabra. Medio enojado por algunas situaciones tal vez, pero cuando fui a orar, Dios me trajo esta palabra a mi corazón. Así que empecé a escribir mi mensaje de esta mañana y cuando Dios me pone el título Religiosamente Incorrecto, trae una verdad a mi corazón. Porque yo dije, qué loco es pensar y creer, ¿no? Que la persona, ¿sí?, por la cual se gestaron todas las religiones del mundo, la persona por la cual se han gestado
las guerras religiosas más tremendas a lo largo de toda la historia. La persona por la cual muchos se pelean si es, si no es la menos religiosa de todas. O sea, por no decir que es cero religiosa. Porque Jesús, que es la persona por la cual se gestaron todas las religiones del mundo, o Dios, es la persona menos religiosa de todas. Nuestro Jesús fue religiosamente incorrecto. Por ser religiosamente incorrecto, lo terminaron crucificando. Porque para la gente, si vos no vas conforme a un cuadrito o a una forma o a algo que ellos ya tienen planteado en su cabeza y en su corazón, entonces empiezan a dudar si eso no es de Dios. Si vos haces algo que va en contra de lo que aprendieron por años, entonces comienzan a dudar. A nosotros nos pasó en nuestra Argentina, cuando empezaron a aparecer los moveres nuevos. Yo que tengo algunos años en el camino del Señor, a mí me tocó vivir experiencias de cambio. Yo vengo de una generación de recambio. O sea, donde empezó, nosotros pertenecíamos a una iglesia, ¿sí?, que era muy cerrada, muy centrada en un montón de cosas, y a mí me tocó vivir experiencias de cambio. Por ejemplo, cuando empezó todo el tema con Carlos Anacondia, que él oraba, gritaba, desde hoy me viene Satanás, ¿no? Y ahí empezaban a endemoniar a la gente, manifestaban, qué sé yo, se sanaban enfermos, se caían. Todos empezaron a decir, pero será de Dios, no, me parece que no, porque ¿cómo se va a caer la gente? Claro, porque salía fuera del formato religioso al que estaban acostumbrados. Entonces parecía que la gente comienza a dudar, esto de Dios, no sé si será de Dios, no sé si esto es de Dios, no sé, que se caiga la gente en un desorden. Y vivimos esta etapa. A mí me tocó vivir y ser parte del cambio en medio de nuestras congregaciones, del movimiento de adoración y alabanza, como se llamó. ¿No? Nosotros veníamos de una iglesia a donde lo máximo que teníamos era una pandereta desafinada. Mirá que se desafina una pandereta es complicada, ¿no? Pero era una pandereta desafinada a donde nosotros cantábamos esos bonitos de antaño, que estaban buenos, pero de repente vino un movimiento de renuevo donde empezamos con el saltito, ¿viste? Donde empezamos a saltar, a aplaudir. Ya aplaudir y saltar era elegir, ¿viste? Era como que el que aplaude y salta era un hereje, ¿no? El que no estaba. ¿Por qué? Porque se salía fuera del marco religioso al que estamos acostumbrados a transitar y a trabajar. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios de multiforme gracia. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? Es que Dios actúa de maneras diferentes, en lugares diferentes, de forma diferente, a la hora que quiera, cuando se le antoje y de la manera que quiera. ¿Saben por qué? Dígame por qué. Pregúnteme si sale el video. Digo, ¿por qué? No, ha sido mucho. Digo, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón. Él es Dios. O sea, vos a Dios no le va a decir cómo Él tiene que trabajar. Dios trabaja como quiere. ¿Viste? Yo siempre, y ahora voy a agarrar el ametrallador y voy a derribar un montón de vacas sagradas que nosotros tenemos. Pero me encanta. Un día, ¿viste? Yo tengo a algunos que son, ¿cómo decírselo? Gente que le gusta como predico y gente que no le gusta. Gente que le gusta como hablo, gente que no le gusta. Gente que le gusta como canto, gente que no le gusta. ¿Viste? Y hay algunos lugares donde yo empiezo a predicar y la gente literalmente se para y se va. No todos, gracias a Dios, pero son algunos, ¿no? Yo la minoría, pero no se va. Un día yo estaba preocupado y me fui a orar. Dije, Señor, ¿por qué será? Digo, yo no me quiero. La gente, ¿viste? Que nosotros empezamos a llorar. La gente no me quiere escuchar, Padre, ¿por qué es así? No sé. Y me puse ahí. Y Dios me soltó una palabra. Y me dijo esto. Me dijo, lengua filosa al oído religioso de Dios. Y yo dije, me quedé en la mano. Digo, sí, tu lengua va a ser filosa al oído de los religiosos. Dijo, le va a molestar. Lo que vos prediques le va a molestar. Le va a empezar a resonar. No van a poder soportar, me dijo Dios. Entonces me agarré y dije, gracias, Padre. Que no. Gracias, Señor, tu nombre. Y ¿saben qué? Muchas veces cuando predico este tema me encanta predicar. Me encanta predicar acerca de ir en contra de la religiosidad. ¿Saben por qué? Porque yo fui religioso muchos años de mi vida. Yo fui religioso, yo fui correctamente religioso. Era una persona que entendía de qué se trataba el Evangelio, entonces practicaba el Evangelio de una manera correcta, o por lo menos que yo pensaba que era correcta, era lo que me habían dicho, lo que me habían enseñado. Y no porque estaba mal, sino que había aprendido de esa manera y funcionaba así. No era que, a ver, que alguien me lo había implantado, sino que yo lo había entendido de esa manera y funcionaba de esa manera. Yo oraba porque me habían enseñado que tenía que orar antes de comer, no porque tenía la necesidad.
Porque, viste, a veces me olvidaba, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Viste, me sentaba a comer y me olvidaba que tenía que orar. Entonces alguien me decía, hermano, vamos a orar por los alimentos. Viste, vos tenías la milanesa plantada acá, ¿no? Entonces el Señor bendice que te va cayendo, ¿no? Porque, claro, vos tenías miedo que la milanesa te caiga mal porque lo había sudado. ¿Viste? Entonces todo lo que hacía lo hacía porque me lo habían enseñado. Oraba porque me dijeron que tenía que orar. Me congregaba los días que me tenían que congregar porque me habían enseñado de esa manera. Porque me habían dicho, no, porque viste que vos a veces que yo, no sé, si a uno de ustedes le pasó, a mí me pasaba así. A veces había momentos que yo no quería ir a la iglesia. Así que me quedaba en casa. Y en un momento decía, no, ¿qué va a decir el pastor? Si yo no voy hoy, ¿qué va a decir el pastor? ¿No? Como Juan dice, no, si no vení, te sentaba. O sea, yo decía, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué es lo que va a pasar? Ay, no, ¿qué van a decir los hermanos de mí? O sea, lo que el hermano diga de vos, es lo de menos, es lo que Dios dice de vos. Porque vos que venís a la iglesia, a que el pastor te vea, o usted se piensa que nosotros tenemos un papel ahí para decir, ah, vino, este no vino, guarda, guarda que este anda medio carnal, ténganlo entre ojos. No, eso no funciona. Pero nuestra mente religiosa nos hacía funcionar así. Yo cantaba porque me decían que tenía que cantar. Entonces iba a la casa de Dios, entonces esperaba, bueno, yo sabía que en las canciones rápidas tenía que aplaudir. Que en las canciones lentas tenía que poner cara espiritual. Claro. Pero lo hacía porque creía que funcionaba así. Porque estaba viviendo un evangelio religioso. Y Dios es la persona menos religiosa que hay. Jesús nos enseñó a no ser religiosos. Es más, para que usted sepa, Jesús no se juntaba con los religiosos. Los religiosos de la época eran los fariseos y los escribas. ¿Saben lo que hacía Jesús? Ni pasaba por la puerta de la casa de ellos. Pero sí se sentaba a comer con prostitutas, sí se sentaba a comer con pecadores. Estaba ahí. ¿Y usted qué piensa que la gente decía cuando a Jesús lo veía comiendo con prostitutas y con pecadores? Lo miraban así, seguro que Jesús, miraron a Jesús ahí con la mano. Un día estaba en la ciudad de Misiones y pasaba una cosa muy loca. En la puerta de una iglesia, ¿sí? En la puerta de una iglesia paraban un grupo de prostitutas, en la puerta de la iglesia. No al costado, en la puerta. Uno me dijo, uy, mira si un hermano sale medio luchado, está loco. ¿Será? Así que estaba ahí. Y yo iba con un loco que estaba más loco que yo. Así que íbamos ahí caminando y me dice, yo le voy a ir a predicar. Me sacan fotos de todos lados, acá salimos en el diario mañana. Y me dice, no tengo una pareja para esa que está allá. Y le digo, no, me dice, yo voy. Y se mandó el tipo. Y yo que me iba así. El tipo estaba, le empezó a soltar una palabra tremenda. Le describí la vida, la mujer se puso a llorar. Y yo te lo padre, amén, sí, Señor, amén, gloria a Dios, amén. Viste que cuando vos querés alguien que termine, vos decís amén. Pues yo tenía que van a decir, ay, y ahora si me ven acá, ay, viste, yo decía, y cuando veía algunos, viste que ya, viste que vos lo sacás al toque cuando es cristiano, no la persona, viste. Por lo menos en la ciudad de Misiones pasa así, vos sabés quién es y no cristiano, por la manera de vestir. Yo veía a uno que venía de lejos con una pollera larga y dije, dos cosas, o es monja o es cristiano. Entonces, venía, yo medio como estaba ahí, decía, le tiraba así, el otro le decía, ¡ah! Termina la situación, la piba tiraba de rodillas, quebrantada cerca del Señor, ahí en medio de eso, y nos levantamos y nos vamos, ¿no? Cuando nos vamos, yo me empiezo a apretar al que estaba conmigo. Le digo, pero vos sos loco, ¿cómo vas a hacer eso? A ver, la gloria de Dios ya estaba ahí. Dios había tratado con una mujer ahí y la había llevado al arrepentimiento. Y a mí lo único que me interesaba era lo que la gente podía decir. Era lo que la gente iba a decir acerca de lo que nosotros estábamos haciendo. Hasta que Dios me llamó la atención y me dijo, ¿vos qué pensás que decían de mí? A ver, ¿usted qué piensa que decían de Jesús? Oh, mira Jesús, está predicando a esa prostituta. ¿Qué cree que decían así? Ah, estaba con los pecadores. Qué bueno. Jesús, no. ¿Saben lo que hacían los religiosos de la época? Lo señalaban, lo criticaban. Jesús rompía con todos los moldes. Los religiosos se enojaban porque Jesús sanaba en día de reposo. Ah, dice, ¿cómo va a sanar Jesús en día de reposo? Eso no es de Dios. Ah, Satanás tiene el demonio encima. ¿No? Jesús le tienes que enseñar y le dice, ¿cómo un endemoniado va a liberar a un endemoniado? Le dice, o sea, eso no funciona así. Pero ¿sabe qué pasa? La gente no entiende razones.
Para la gente es blanco o es negro, no existe otro color. Es así, esto funciona así. No, a mí me enseñaron así y esto funciona así. Nosotros adoramos a Dios de esta manera, yo fui al culto y se terminó. Cuando Dios nos habló de abrir esta iglesia, entonces Dios me habló muy fuerte a mi corazón. Y me dijo, vas a romper con estructuras, vas a quebrantar cerrojos de hierro, vas a romper estructuras mentales y religiosas. Y cuando empezamos a trabajar con nuestro equipo, y voy a soltar algo que no voy a decir, pero voy a decir, ¿saben lo que puse a hacer a nuestro equipo? Cosas que antes no hacíamos. Cosas que antes no hacíamos. A ver, usted ve a gente trabajando acá que son parte de mi equipo, ellos están haciendo cosas que antes no hacían. Para mí era fácil, a ver, ¿vos qué haces? Cantar, bueno, cantar. A ver, ¿vos qué haces? Sos portero, anda a la portería. A ver, ¿vos qué haces? Esto no. Entonces, a uno que estaba haciendo una cosa lo puse el tesorero, al otro lo puse el encargado general de organización, al otro lo puse en la portería, al otro lo puse en el sonido, hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque te tenés que desestructurar. Yo pertenecía a una congregación y yo iba a una iglesia donde era Maradona, hacía todo, cantaba, predicaba, era Gardel con guitarra eléctrica, decimos nosotros, ¿no? ¿Sabe qué? Dios me tuvo que transformar y cuando empezó a hablar de romper estructura en mí, me fui a una iglesia que queda a 60 kilómetros de distancia de mi casa. Y no en auto, porque no tenían auto, me iban viajando. El culto empezaba a las 10 de la mañana, para aquellos que tienen que venir a la mañana. Empezaba a las 10 de la mañana. ¿Saben qué hora salía de mi casa yo? A las 6:30 de la mañana. Viajaba 3 horas en tren para llegar con mi familia a la iglesia y estar 2 horas en el culto. Viajábamos 3 horas de ida y viajábamos 3 horas de vuelta. Cuando perdíamos el tren nos teníamos que quedar allá. Horas para esperar que venga el otro tren. Y estábamos ahí, y no faltábamos a la reunión. Llovía, estábamos ahí. Hacía calor, estábamos ahí. ¿Y qué hacía, pastor? Me sentaba a escuchar. Me sentaba a escuchar. Empezamos la congregación allá porque tuvimos que empezarla prácticamente de cero en Luján. Teníamos una congregación que cantábamos con pandereta nada más. Y tuvimos que empezarlo, me sentaba a escuchar y aplaudía y cantaba como en principio, porque Dios me estaba desestructurando. Dios me estaba enseñando a comenzar de nuevo. A decir, no, tenés que empezar de nuevo. Desestructurarte. Comenzar. ¿Sabe qué hacía yo antes en mi iglesia? Cuando alguien cantaba algo yo me sentaba. Estaba sentado. Y no me daba cuenta, era una maña que tenía, que ya estaba conmigo. Entonces, mientras alguien cantaba adelante, ¿no? Como yo era del ministerio, teníamos una silla al costado, mientras alguien cantaba yo me quedaba sentado. No cantaba, no aplaudía, nada. A veces si me gustaba la canción me paraba y aplaudía. Si no me gustaba, me quedaba sentado. Pero no me daba cuenta que era así. Entonces mi amigo, el pastor Alejandro, un día estaba en la iglesia y él veía que yo tenía esa maña. Entonces me llamó un día y me dijo, ¿por qué vos no cantas cuando la gente canta? Yo canto, dije yo. Siempre estás sentado. No me daba cuenta de lo que hacía. Porque estaba estructurado. Y yo dije, no puede ser así. Entonces tuve que cambiar mi manera de ser. ¿Sabe qué? Llegaba, venía cansado después de 3 horas de viaje, pero llegaba y yo estaba parado, cantaba. Hoy voy a un lugar, canta quien cante, esté quien esté, yo estoy parado en primera fila cantando y aplaudiendo. Salto, celebro como si fuera la última vez. ¿Sabe? Pero ¿qué pasó en mi vida? Dios me tuvo que desestructurar, tuvo que romper por moldes de mi corazón. Me tuvo que hacer entender que tenía que funcionar religiosamente incorrecto para la gente. Que si a la gente no le gustaba lo que veía, no importaba. Pero yo tenía que funcionar como Cristo quería que yo funcione. Hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser evangélico. ¿Sabía? Una cosa es, usted puede ser evangélico toda la vida. Puede ser evangélico. O puede ser cristiano. ¿Sí? Usted me pregunta, pastor, ¿de que yo soy cristiano o evangélico? Soy cristiano, evangélico. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Que el evangélico practica una religión. ¿Qué es ser una persona religiosa? El religioso es el que cree en alguna religión, especialmente si es piadoso en el cumplimiento de los preceptos de la misma. Y mire este concepto. Dice que ha consagrado su vida a la religión, especialmente como parte de una orden o uso. Eso es ser religioso. Que ha consagrado su vida a una religión. ¿Y saben lo que nos pasó a nosotros durante mucho tiempo de nuestra vida? Consagramos nuestra vida a una religión. Consagramos nuestra vida a lo que éramos, a practicar una religión, pero no al Dios de la religión, hermano.
que vos vayas a una iglesia, que ores por la mañana, que te levantes y que ayunes y que hagas miles de cosas, no te hace cristiano. No te hace cristiano. Porque hay un montón de católicos que hacen más cosas que vos. Hay un montón de gente musulmana que ayuda más que usted. Hay personas alrededor del mundo que hacen más sacrificios que nosotros, que se congregan más veces que nosotros, que oran más tiempo que nosotros, pero eso no te hace parte del reino de los cielos. Que seas religiosamente correcto no te hace parte del reino de los cielos. Jesús lo confronta a los fariseos y es duro. Jesús lo confronta a los fariseos y le dice, ¿ustedes qué pueden decir? Si son sepulcros blanqueados, por fuera están lindos, pero por dentro están podridos. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque estaba viendo que ellos vivían una irrealidad. Que por fuera vestían bien, que por fuera caminaban elegante, que practicaban la religión, pero que no tenían al Dios de la religión metido en su corazón. El problema de nuestras congregaciones, el problema de nuestra Argentina, es que nosotros tenemos un montón de gente que son religiosamente correctas, que funcionan bien en la religión, que practican la religión, pero que no sirven al Dios de la religión. El religioso, el evangélico, es el que practica la religión, que sabe cómo funciona, pero ¿sabe qué es ser cristiano? Ser cristiano es caminar y vivir los conceptos y preceptos que Cristo dejó para nosotros. Ir detrás de los pasos de Cristo, ser imitadores de Cristo, tratar de parecernos cada día más a Él. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ser religioso. ¿Por qué? Porque Cristo te demanda más cosas de tu vida que vos no estás dispuesto a renunciar. No, pero yo, pastor, me visto bien, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con una actitud. Por eso nosotros tenemos que romper con nuestro esquema religioso. Por eso tenemos que desestructurarnos. Hermano, ¿sabe lo que me pasó? Me tuve que desestructurar. El hermano que cantaba decía, levante la mano, y yo en vez de levantar la mano me paraba. El hermano que cantaba decía, aplauda, y yo no solo aplaudía, sino que gritaba. Porque me tenía que desestructurar. Fui exagerado, pero tenía que ser exagerado conmigo. Porque si no, él no hubiera cambiado nunca. Yo tenía que ser exagerado conmigo. Necesitaba ser exagerado. Me paraba, cantaba, gritaba más fuerte que cualquiera. Lo intenté, porque tenía que ser exagerado para cambiar en mi corazón, en mi vida. Tenía que dejar de ser estructurado. ¿Sabe cómo yo me vestía? Algunos me conocen. Yo me vestía con mi traje, todo el culto iba de traje. A ver, no quiero decir que esté mal, no, está bueno vestirse de traje, yo también me pongo traje de vez en cuando, me pongo corbata. Pero me tuve que desestructurar. Un día Dios me enseñó, me habían invitado a predicar a una iglesia en un pueblo muy pequeño, en una provincia de Argentina. Entonces yo me llevé todo, mi equipo de prédica, decimos. Llevaba mi Biblia, donde estudian, llevaba mi cuaderno con mis bosquejos, y llevaba mi saco, mi camisa, mi corbata y mis zapatos. Ese era todo mi equipo. ¿Qué pasó? Yo había tirado la me quería comprar un traje caro, así que me compré un traje Armani increíble. Y quedaba pintado, ¿no? Claro, una pinta tenía aquí. Entonces andaba con su traje, cuando llego, tenía mi traje ahí guardadito. Los sacos, los cuellos, ¿no? Faltaba que ni de lado le prendí una vela el saco. Así que estaba ahí mi traje Armani y le dije, wow. Lo miraba y yo decía, qué buena inversión, ¿no? Así que me preparé para ir a la reunión. Me cambié, me peiné, me puse mi corbata, mi saco, mi traje, mis zapatos, bien ilustraditos. Me vienen a buscar en el auto los hermanos. Cuando llegamos a la iglesia, era una iglesia que no tenía ni piso. Era una iglesia que era totalmente de tierra en piso. Yo llego. Había hermanos que no tenían zapatos. Tenía ganas de arrancarme la ropa del cuarto. Los hermanos me miraban como diciendo, ¿quién vino? Me miraban de arriba abajo. Me miraban, yo tenía ganas de que, no sé, de hacer como esa linda de sacarme todo. No saben la vergüenza que pasé. Prediqué. Lo único que tenía que hacer era sacarme la corbata y el saco, porque me daba vergüenza.
prediqué esa mañana. Y cuando terminé de predicar, la gente me seguía mirando. Nada había pasado en el ambiente espiritual, nada se había quebrado. Cuando terminé, apenas terminé de predicar mi llamado, me fui a tirar un costado a llorar. Me arrodillé, no me importó el saco, no me importó el pantalón, me tiré a llorar. Y le dije, Señor, perdóname porque por años he creído que esto tenía que ver con estar bien en comunión contigo. Yo antes me iba a campamentos que me invitaban a predicar de traje. Un calor, verano, los pibes estaban todos los pelos parados ahí, y yo andaba con mi traje. Pero no porque esté mal. A ver si me entienden. Así no, el pastor Miguel dijo que no hay que usar traje. No, para que tal, yo no dije eso. Yo lo que digo es que a veces nuestra estructura religiosa tiene que ver hasta con nuestra manera de vestirnos, de andar, de hablar. Y nosotros tenemos que romper con eso. Entonces empecé a romper. Como les dije, yo tenía que ser exagerado. Así que cuando me invitaban a un campamento me iba de bermuda y ojota. Me aparecía bermuda el predicador, bermuda, ojota y remera. Después me empecé a teñir el pelo. En una oportunidad me invitan a Paraguay y aparecí con todos los claritos en mi pelo. Cuando llego, el pastor me conocía, pero me miró como de, ¿qué te pasó? Me lo cambiaron. Pero tenía que ser exagerado. Tenía que ser exagerado para conmigo. Porque si no, no podía romper con mis estructuras naturales. Ahora yo me meto como quiero. De la manera que quiero. Bueno, me pongo lo que quiero. Me pongo lo que quiero. Me visto como quiero. En ocasiones sí me pongo traje, me pongo corbata. En el momento, para las ocasiones, según el momento. Pero yo me siento mal, yo me siento bien, porque el Evangelio tiene que ver con eso, con que todo lo que a vos haga te tiene que causar placer, a vos te tiene que traer gozo. El Evangelio no te puede traer tristeza, el Evangelio no te puede traer amargura, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio a vos te tiene que dar gusto estar en la casa de Dios, a vos te tiene que causar placer estar en la casa de Dios. Vos no tenés que venir a la casa de Dios, no, ¿y qué va a decir el pastor? No, vos tenés que venir a la casa de Dios porque tenés la necesidad. Porque no ves ahora, porque te preparas con la autoridad de decir, hoy tengo que ir, te desespera. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque tenemos la religiosidad grabada en nuestro corazón. Hace un tiempo, siempre cuento esta historia, siempre cuento esta historia, pero hace un tiempo yo estaba leyendo en internet un artículo en Yahoo, y el artículo preguntaba, ¿quiénes son los más religiosos? ¿No? ¿Los católicos o los evangélicos? ¿No? Yo dije, le ganamos por goleada, o sea, ¿quién van a ser? Católicos, ¿no? Cuando termina de hacer que ganamos por goleada nosotros, los católicos, ¿sabe qué terminaba diciendo el artículo? Los evangélicos son las personas más religiosas de nuestra nación. Y empezaba a dar un montón de cosas. Yo me quería matar. Y dije, pero ¿cómo puede ser si nosotros siempre decimos que el evangelio no es religión? Además, algunos de ustedes cuando predican dicen, yo no predico ninguna religión, yo predico a Cristo, ¿sí o no? Pero déjenme decirle algo. ¿Viste? ¿Vos de qué religión sos? Yo no soy de ninguna religión, gloria a Dios. No, déjenme decirle, usted pertenece a una religión, la religión evangélica. Nosotros pertenecemos a la religión evangélica. Pero una cosa es pertenecer y otra cosa es ser. Porque vos sos, cuando todo lo que sos te pertenece a eso. Yo soy cristiano, por eso, yo soy cristiano, le pertenezco a Cristo. Mi vida le pertenece a Él. Yo voy detrás de los pasos de Jesús aunque me cueste. Porque no es fácil, pero lo intento cada mañana, me levanto y lo intento. Yo soy cristiano y pertenezco a una religión, voy a la religión evangélica, pero soy cristiano. Esa es mi manera de vivir, ese es mi estilo de vida, eso es lo que soy, eso es lo que pretendo que usted sea. ¿Cuánto dicen amén de una fuerte aplauso al Señor? Así que usted me va a decir, yo soy uno de los pastores de una iglesia en la ciudad de Luján, la ciudad más religiosa de nuestra Argentina. ¿Sabe lo que es ver una vez al año a todo el millar de jóvenes que van caminando hacia allá? El peso espiritual que hay en esa ciudad, usted no tiene idea. Pero ¿sabe qué peor que ver eso? No me causa tanta sensación fea el ver eso que ir a nuestras iglesias que son estructuradas, religiosas. Porque déjenme decirle algo, ser libre no tiene nada que ver con la manera de vestir, con el peinado que vos utilicé. Esto tiene que ver con un estilo de vida, con lo que nosotros practicamos y somos en Dios. Nosotros siempre decimos, ay no, nosotros no somos como los católicos, somos peor, hermano, que los católicos. Uno me dice, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? Uno me dijo,
la manera que se comunica con Dios. Y yo le dije, ahora explícame por qué. Y sí, porque el católico ¿qué hace? Reza y nosotros oramos. Entonces lo miré y le dije, ¿estás seguro que hay diferencia? Sí. Y si yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿sabe cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar significa repetir o recitar algo que ya está escrito. Eso es rezar, ¿no? Rezar. Acá el católico reza. Pero nosotros no. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, dígalo porque no se escucha. ¿Qué hacemos? Oramos. A ver, los chicos de escuela dominical, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? A ver, vamos a la cuenta de ¿qué es orar? Hablar con Dios. Muy bien, hablar con Dios. Muy bien. Le pregunto a todos, ¿cuánto hablan con Dios? A ver, levante la mano los que hablan con Dios. Ah, pero bien, yo le levantar la mano hacia eso. ¿Cuánto levanta la pregunta? A ver, ¿cuánto hablan con Dios? Bueno, ¿qué fue lo que Dios te dijo la última vez? Cuando me conteste, piénselo. ¿Cómo suena su voz? A ver, ¿alguien sabe cómo suena la voz de Dios? Porque si habla con Dios. ¡Ay, habla con Dios! ¡Ay, gloria, habla con Dios! ¿Cómo hablar con Dios y no sabes cómo Dios contesta? ¿Cómo hablas con Dios y no sabes qué es lo que fue lo último que te dijo? ¡Ay, no! Lo que me dijo fue lo que está en la palabra. No. ¿Qué fue lo que te dijo? Lo que escuchaste. Porque si hablas, déjeme decirle algo. Para que haya una conversación tiene que haber dos personas. Porque hay dos personas solamente en el mundo que hablan solas. Lo loco y lo evangélico. Si vos ves a alguien que viene hablando sola en el camino, o es loco o es evangélico. Vos sabés qué es así. ¿Saben por qué nos pasa? Porque nosotros, déjenme que le voy a destruir esto en su corazón y su religiosidad. ¿Saben lo que hacemos nosotros lamentablemente? Nosotros rezamos. ¡Ay, el pastor! ¿Sí? Porque nosotros no hablamos con Dios, le hablamos a Dios, que es una manera de que es algo totalmente distinto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esté bendiciendo nuestra casa, nuestra familia. Señor, ahora en el nombre de Jesús, hazte que fuera demonio. Te pido ahora que reprendo la casa de día. Señor, ahora basta, no me agradará. Amén, amén, amén. Y Dios ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tráigame el traductor. Y hay algunos que arrancan y intercambian, ¿no? Arrancan, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que atacar a nosotros, aleluya, Señor, que no pueden estar las manos. Vuelva a fíjate que hablamos con tu esposa. Nos sentamos en la mesa a charlar. Mi amor, sí, mi vida, déjate atacar a más que el pastor se está acordando. No. La Biblia dice que el que habla en lengua a sí mismo significa que está bueno. Pero cuando vos vas a orar, querés hablar con él, tenés que hablar con Dios. O sea, hablar significa charlar. O sea, que estamos los dos, Dios te está escuchando, ¿no? Pero llega un momento de nuestra oración que tenemos que hacer silencio para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Saben a veces que yo me fui del altar sin saber lo que Dios me quería decir? Pero yo pensaba, porque a veces nosotros pensamos que cuando no oramos unción tenemos. ¿Saben lo que a mí me habían enseñado? Que para tener la unción tenías que ayunar y orar. Entonces cuanto más ayunaba y más oraba, tenías más unción. Hasta que un día Dios tuvo que tratar conmigo, me dijo, Miguel, mirá que mi unción no está a la venta. Mirá que la unción no se vende. Yo le doy lo que quiero, a quien quiero, cuando quiero, de la manera que quiero. El orar no es para que yo me beneficie, dice Dios. El orar es para que vos te beneficies, para que hables conmigo. Para que tengamos una relación. Para que tengamos una comunión. Yo no tengo que ir a orar porque quiero comprarle poder a Dios. Yo tengo que ir a orar porque tengo la necesidad de hablar con mi amado. Porque tengo la necesidad de estar con Él. Porque tengo la necesidad de que me hable. Pero ¿saben lo que hacemos nosotros? Nos quedamos ahí horas y a veces pasamos horas hablando y no le dejamos a Dios meter enfocado. Es como cuando hablamos con nuestra esposa, viste que tu esposa habla, y nos dejamos enfocado. Nosotros decimos, sí, a veces quedan mal nuestro micrófono, ¿no? Déjame estoy enfocado. Con Dios funcionamos igual. Estamos ahí y Dios quiere que hablar y vos no dejar. Estamos ahí, Señor, en el nombre de Jesús, y Dios dice, sí, y
vos le decís, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y Dios te quiere decir, yo te voy a usar, pero no lo dejaré hablar. Y usted va a decir, pastora, ¿vos que hablas siempre? Dios, no siempre. No siempre. La mayoría de las veces se queda callado. Pero ¿sabe qué la Biblia dice? Que aún en el silencio Dios habla. Pero yo me tengo que relacionar con Dios. Mi oración no tiene que ser porque me enseñaron, sino que lo tengo que hacer porque tengo la necesidad de acercarme a Dios. Yo no tengo que venir a la iglesia porque me dijeron que tengo que ir a la iglesia. Porque si no me congrego, entonces no soy buen cristiano. No, vos tenés que venir a la iglesia porque tenés la necesidad de adorar y exaltar a Dios con tus hermanos, de ver a tus hermanos, de gozarte con ellos, de aplaudir y celebrar el nombre de Jesús. Si lo crees o no lo crees, apláudale fuerte y mal a nuestro Dios, porque es palabra de Dios. Oramos por los alimentos. Oramos por los alimentos. Señor, en cualquier parecido con la realidad pura coincidencia. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas estos alimentos, Señor. Señor, te pedimos que sea de provecho para nuestro cuerpo. Bendice la mano que lo cocinaron como si tú, el Señor está endemoniado, ¿no? Bendice la mano que lo cocinaron. En el nombre de Jesús. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y si algo me faltara, el almacenero me fía a ti, ¿no? Por años, y yo no estoy hablando de mí, por años yo hacía esa oración. Si mi oración de comida, de cena, almuerzo, no terminaba, y Jehová, mi pastor, nada me faltará, no hay oración. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que yo tengo que orar agradeciendo por los alimentos que están en mi mesa. Agradeciendo. ¿Qué significa? Le tengo que dar gracias a Dios por el plato de comida que hay en mi mesa. Agradecerle. Usted no tiene que reprender. Hago un paréntesis acá. Si es su suegra la que cocina, pues tiene permiso, que si no, no. Yo no lo hago, mi suegra con la santidad de Dios. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que entender, porque Dios nos ha dado sabiduría. Hay gente que años ora de la misma manera. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque tiene una manera, una estructura religiosa que no lo deja salirse. ¿Sabe qué? Yo hablo con Dios en la intimidad, pero a veces ando hablando con Dios por la calle. Cuando voy en el auto me enojo con Dios en el auto. ¿Qué te parece? Que me dijeron así. Y yo me conté, y empezamos a discutir con él. Y usted me dice, tal no me puede ser. Pero el loco de amor por Dios. Me desestructuré, Dios me tuvo que romper para hacerme entender. Sí, este pastor, ¿sabe qué? Juega al fútbol. ¿Juega bien? ¿Sí? Este pastor va a la playa sin remera, en shortcito, no jota. Se tiñe el pelo a veces, pero no para disimular nada. Bueno, te rías porque te disciplina. Claro, juego las cartas, yo juego las cartas. ¡Oh! Y dejo de decir cosas que hago porque si no las cartas no hay combate. Pero mire lo que dice la Biblia, porque usted está diciendo, tengo todo esto y todavía no leyó la Biblia, pero quiero venir a la Biblia. San Mateo capítulo 11, verso 15. Eso fue la introducción, ahora viene el mensaje. San Mateo capítulo 11. Yo me voy de picnic. Bailo con mis hijos en mi casa. ¿Puedo contar? Le canto a mi esposa canciones de amor. Claro. ¿O usted piensa que le canto mi Dios es grande, mi Dios es grande? ¿Ah? Hermano, si usted trata de conquistar a alguien, diciendo ahí, cantando eso, ya raro. Claro. No es que ando, no es que soy un loquito. Quiero que me entiendan. O sí, pero escuchen. Nosotros tenemos que entender
que la santidad de Dios no tiene nada que ver con lo que vos puedas hacer. El tema es hacer lo que haces sabiendo que te debes santidad a Dios. Vos podés ir a jugar a la pelota y te podés agarrar piña con cualquiera, te pegás una patada y metiste no. O saber que vos tenés que ser luz en medio de esa cancha y te pegaron una patadita y aguantándosela como todo machito. Porque eso se trata del evangelio. Morir. Ahora, el que es medio que no puede morir a eso, directamente no vaya. El que está jugando la carta y no puede jugar si no pone una moneda encima, entonces no lo haga. El que va a tomar un poco de vino y después se toma el litro, no tome. Funciona así. Pero yo tengo que entender qué es lo que Dios me llama a hacer. Ahora no vamos a quedar bien con todo, porque miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? San Mateo capítulo 11, versos 15 al 19. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dice el Señor. Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Pasaba antes, pasa ahora y pasará después. ¿Saben qué era lo que pasaba? ¿Saben qué pasaba? A la gente no hay nada que le venga bien. Nada. Si llueve porque llueve, si sale el sol porque sale el sol. Si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor. ¿Saben qué pasaba con los religiosos en la época? Con la gente misma. ¿Saben qué pasaba? Vino Juan el Bautista, un hombre de Dios. Pero ¿saben qué? Un hombre santo, un hombre que bueno venía intachable. Un intachable. No era así como Jesús. Él trataba de estar intachable. Él no se juntaba con quien no se tenía que juntar, andaba con quien no tenía que andar. Uno lo veía hacer cosas raras, uno lo veía diferente, intachable. Pero ¿saben qué decía de ese hombre intachable? Que tenía demonio. Estaba endemoniado. Y vino Jesús, que se sentaba a comer con las prostitutas, que se sentaba a comer con los pecadores, que estaba ahí rodeado de gente. Ese Jesús que dice, los sanos no necesitan médico, sino los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Vino ese Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y saben qué decía? Este es un borracho, este es un tomador, un glotón. En la ciudad donde él nació, dice la palabra, que no pudo hacer ni un milagro a causa de la incredulidad de ellos. Jesús, el Hijo de Dios, al que la gente lo señalaba, multitudes lo seguían, pero cuando lo desafiaba con una palabra de transformación, la gente dejaba de seguirlo, porque se sentía desafiada, se sentía quebrantada en su religiosidad. Jesús le quería hacer entender que para ser un buen cristiano había que ser un mal religioso. Y en esta mañana te quiero soltar algo de mi corazón. Vos querés ser un buen cristiano, tenés que ser un mal religioso. ¿Qué significa? Tengo que ir detrás de los preceptos de Cristo, lo que Cristo quiere para mí. ¿Saben por qué oraba? Porque antes yo oraba porque me enseñaron que tenía que orar. Pero un día Dios trató conmigo y ahora oro porque tengo la necesidad de hablar con mi amado por consecuencia del amor que siento por él. ¿Por qué vengo a la iglesia? Por consecuencia del amor que siento por él. Nadie me obliga a tener 2 cultos por domingo, a ir, viajar tanto, a salir. No, lo hago por consecuencia del amor que siento por él. No porque la religión me lo haya enseñado, sino por consecuencia del amor que siento por él. Miren lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe, capítulo 2, verso 11 al 16. Lo leemos juntos si no lo busca en su casa después. Dice así: amados, dice el apóstol Pedro, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué cosa? ¿Vuestra manera? ¿Qué cosa? Mirá al que tiene al lado y decirle,
Lo que tenés que mantener bueno es tu manera de vivir. Tu manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El apóstol escribe, esto no es un pretexto. Yo tengo que vivir como siervo de Dios, en todas mis maneras de vivir, en lo que hago, a donde voy. Va al cine, sí voy al cine, hermano. Voy con mi familia, disfruto de la vida, la paso bien. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesús era santo en toda su manera de vivir. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que usted y yo tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús fue al Padre y le dice, yo te ruego, no te pido que los saques del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Porque nosotros tenemos que iluminar, no en la iglesia, no encerrado en nuestra casa, tenemos que iluminar a donde estamos. Que la gente que te vea algo diferente, que no sos un extraterrestre que estás ahí encerrado sin saber hacia dónde vas, que tenés una convicción cristiana, que amás a Dios y que Dios es lo más importante que te pasó en la vida. Entonces cuando vos tenés eso, se te nota, no importa lo que hagas a tu alrededor, se te nota. Pero hay gente que no dice, ay no, porque el otro día lo vi al pastor que estaba jugando al fútbol. No. Y me vas a ver infinidad de veces. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros fuimos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cierro con esto. Cuando nosotros somos religiosos, necesitamos desestructurarnos. Por eso les conté que dice lo que dice. Algunos no entienden nada. Yo le digo a los que están alrededor, me van entendiendo de a poquito. Pero ¿saben por qué? Dios me mandó a ponerme en lugares donde no estaban acostumbrados a trabajar para desestructurarse. Porque desestructurar tu religiosidad es como desintoxicar a un drogadicto. Lo vuelvo a repetir. Desestructurarte de tu religiosidad es como desintoxicar a un drogadicto. ¿Sabes qué le pasa al drogadicto cuando está sumergido en la droga, que está atrapado por la droga? Desintoxicarlo lleva un periodo de tiempo. Esa desintoxicación lo lleva a tener, una inestabilidad emocional. Y al religioso le pasa lo mismo. La desintoxicación de la persona religiosa es mucho más fuerte que la desintoxicación de un drogadicto. ¿Sabe qué le pasa? Desintoxicarse de la religión es lo que más le cuesta al hombre. Te agarra el síndrome de abstinencia por el simple hecho que no hay cosa más tóxica para el hombre que la religiosidad. La religiosidad es tóxica. La religiosidad te aleja de Dios. ¿Cómo te aleja de Dios? Te aleja de Dios. Te hace conocer formas y maneras, pero te aleja de Dios. Vos te tenés que acercar al Dios de la religión. Dios es el que te puede transformar la vida, no yo ni ningún hombre. Dios es el que te puede sanar. Dios es el que te puede libertar. Dios es el que te quiere abrazar. Dios es el que te quiere prosperar. Dios, Dios, Dios. Yo no soy intermediario de nadie. Solamente soy una voz que clama en el desierto.
pero te tenés que desintoxicar. Aunque sea exagerado. Cuento algunas cosas, es cierto. Como yo empecé a servir a Dios desde muy temprana edad, a los 12 años empecé a servir a Dios. Pasé toda mi adolescencia en el camino. Llegó un punto de mi vida donde yo me sentía que era, no sé, indispensable en todo. Como que si yo no lo hacía, nadie lo podía hacer mejor que yo. Tal vez porque Dios me había dado dones, porque me había dado una capacidad. Entonces yo creía que no había nadie que pueda cantar mejor que yo, nadie que pueda predicar mejor que yo. Me sentía así. ¿Sabe qué hacía este muchacho que está delante de usted? Se paraba, literalmente yo me paraba en el último lugar de mi congregación. Me paraba, ¿sabe a qué? A criticar al que estaba delante. Escuchaba a alguien que se equivocaba en una predicación y me burlaba de él. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dijo quién? ¿Qué? ¿Que Bartimeo se subió a la arca? ¿Qué? Así. Escuchaba cantar a alguien desafinado. Desafinó, fíjate, lo podía ver que estaba no, el otro le erró la nota. Sí. Y Dios tuvo que tratar con mi vida. Me humilló hasta el fondo. Me tuvo que hacer morir a mi carnalidad, a mi religiosidad, a mi orgullo. Cuando Dios trata conmigo, ¿sabe qué hice? Me empecé a sentar lo primero así. ¿Sabe qué? A los hermanos que predicaban a veces no le entendía nada de lo que predicaban. Pero ¿sabe qué? Lo escuchaba. Y por ahí había algo que decía, yo me lo anotaba. Y a veces me venían, che, viste el hermano fulano, qué mal que predicó, no doy nombre porque algunos de ellos lo conocen. Pero, viste, el hermano fulano, viste qué mal que predicó, y yo le decía, no, porque no importa la manera, es lo que transmite. Y tal vez no te diste cuenta, pero hubo una palabra que a mí me tocó el corazón. Porque el religioso se siente con la capacidad de juzgar a todos. Viste que la palabra de Dios hay un versículo que dice que el maduro dice, no he juzgado de nadie, pero él juzga todas las cosas. El espiritual dice. Cuando está diciendo eso, Dios no te... A ver, para todos los que estamos acá y los que me escuchan y los que nos van a ver en el canal de YouTube, para todos, Dios no nos dio la capacidad a nosotros de juzgar. Dios no nos dijo, juzguen tranquilos, muchachos y hermanos. No. Nosotros no estamos para señalar a nadie. Nosotros estamos para orar, bendecir, escuchar. Tenemos una capacidad, dice la palabra de Dios, dice examinarlo todo y retener lo bueno. Porque siempre, en todo, hay algo bueno. En todo, siempre va a haber algo bueno. Por eso yo tengo que tener la capacidad, pero me tengo que desintoxicar. Me tengo que desintoxicar. Tengo que morir a mi religiosidad. A mí me costó años, me costó tiempo, me costó lágrimas, me costó dolor. Dios me tuvo que llevar hasta el borde de la muerte para hacerme entender cosas que no entendía. Y así todo lo había entendido. Duro, si había un cabeza dura acá, era yo, más que cualquiera de ustedes. Un religioso era yo, más que cualquiera de ustedes. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo que tratar conmigo, me tuvo que hacer entender. Yo tenía que dejar de ser evangélico y transformarme en un seguidor de Cristo, porque me cuesta. Yo quiero que se ponga de pie.